Bien, estimados estudiantes, hemos llegado al momento del mito y la metáfora. Yo les había anunciado que luego de la lógica epistémica íbamos a trabajar dentro de la holística la vía intermedia, que era el mito. ¿Recuerdan? La holística la dividíamos entre la mística, la gnóstica y el mito. El mito comparte las otras dos. ¿Por qué elijo el mito? Porque en el mito tenemos la posibilidad de pensar la metáfora, o el mito, para decirlo en otro término, es una metáfora. El mito es una metáfora. Cuenta una historia ejemplar, es una escritura, digamos, en un tiempo cíclico, o es una acción en un tiempo cíclico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eso que aconteció está aconteciendo, que es un presente continuo, que es el pasado que se actualiza y es presente, es el presente que en futuro se actualiza. Porque al acontecer proyecta el movimiento hacia adelante, a la vez recibe el movimiento hacia atrás. Entonces, la vía del mito es la vía del psicoanálisis, pero la vía del psicoanálisis es la vía de la metáfora, entendido el mito como una metáfora, entendida la metáfora no solo como figura retórica, como la entiende la literatura en general, sino como la estructuración del inconsciente, como parte de los obreros psíquicos del proceder inconsciente, es decir, de Freud, ¿no? Algo del romanticismo alemán que veremos más adelante, ¿no? Decía todo hombre, decía el romanticismo alemán, lleva esa chispa divina. Todo hombre es un poeta en su proceder inconsciente, irracional, decían, para ser más preciso. Los románticos en su proceder irracional, ese irracionalismo que ya venía anunciado y enunciado por Nietzsche. Eso que después va a mudar a lo inconsciente, ¿no? La diferencia está en quién puede reelaborar esa elaboración, ¿no? Ahí está el talento, ¿no? Quien puede hacer poiesis con eso que los dioses ofrecen a través de los sueños, ¿no? Digo dioses jugando con la ironía del maestro francés, es decir, que el inconsciente está Dios, ¿no? O Dios es inconsciente. Bien, estos preliminares hacen, digamos, anunciarles que voy a tener que hacer dos powers. Paciencia. Venía, digamos, teniéndome y tratando de hacer uno y corto, no tan largo, y apoyándome en los videos, ¿no? Dije power, me parece. El poder. Bueno, power remite al poder. Voy a tener que hacer dos videos para hablar sobre el poder de la metáfora, el poder del mito. Así que bueno, van a tener las referencias a medida que voy leyendo, si las quieren buscar como referencia simbólica. Este primer video va a ser sobre esta articulación, en relación del mito especialmente. Luego voy a ir hacia la metáfora, pero primero tengo que hacerles algunas puntuaciones, ¿no? Algunos señalamientos en el sentido en parte literal de la señal, hacerle señales, indicarle, ¿sí? Indicaciones. ¿Qué vía posible de acceso tiene la lectura de un mito? En lo particular, es lo que más me gusta trabajar, ¿sí? Es lo que más me gusta trabajar, la metáfora y el mito. En mi recorrido me inicié en la filosofía, soy profesor de filosofía. Luego seguí la carrera de psicología en Rosario, 6 años. Me recibí, trabajé
en ambas profesiones. Hice la maestría en salud mental, que en verdad no me aportó mucho. Y luego hice la maestría en psicoanálisis, que sí, algunos elementos aportó. Para volver a pensar el recorrido anterior, sobre todo, ¿no? Pero me quiero detener acá, en este punto, la posibilidad de repensar para escribir un poco más, antes de retirarme de la academia, poder escribirle, dejarle un poco más de escritura para las nuevas generaciones, para los colegas que están formando a otros, los actos de transmisión, tener ahí un acto de generosidad, la posibilidad de mis límites, ¿no? Entonces estoy tratando de articular esto de la lógica, que será para el otro video, en relación de lo que es la lógica del vacío, ¿no? La metáfora como lógica del vacío. No se preocupen que, bueno, no va a ir específicamente en un libro para agregar, sino que va a ir, bueno, en una escritura que estamos haciendo, pero más ligada a los talleres que estamos realizando, el taller de Borges que estamos realizando, ¿no? Bueno, entonces, acerca de la vía de acceso posible, ¿no? Cuando uno va a trabajar un mito, sobre todo atendiendo al mito central del psicoanálisis, el complejo de Edipo, o sea, referencia a Edipo, hay que leer las fuentes, hay que ir hacia lo clásico, no hay otra alternativa. Hay variantes de lo clásico, se pueden tomar las diferentes variantes. No voy a hacer el recorrido de tomar diferentes variantes porque, bueno, necesitaría hacer un video de un video. Pondría en alto la escena borgiana del catálogo de los catálogos, entonces los videos de los videos. Pero sí voy a tomar mínimas referencias simbólicas, un diccionario clásico, griego-latino, de Pierre Grimal, si quieren lo buscan, se los recomiendo. De Hesíodo, la teogonía, ¿no? Donde cuenta esa teogonía. Cuenta él, en verdad él no cuenta, son las musas que le cuentan a él, porque dice, humano yo no puedo contar, pero las musas me han dicho acerca del origen de los dioses. Así que bueno, vamos a releer algo de lo que las musas han dicho. Y el libro clásico de referencia obligada sobre los mitos griegos de Robert Graves. De ahí les voy a leer Edipo. Entonces, ¿por qué es tan importante Edipo, no? Pensar la historia en sí, qué es lo que acontece, qué está cifrado en esa historia. ¿Qué de ahí recupera el psicoanálisis para pensar la subjetividad, para pensar el sujeto del inconsciente, ese sujeto que está atado, ese sujeto pulsional, ¿no? Que busca constituirse y que insiste en el lazo social, en un malestar que cada vez es mayor, en ese sufrimiento que no cesa. Comenzando. ¿Qué nos dice Hesíodo en la teogonía? Hesíodo nos dice: antes que todas las cosas fue el caos. El caos es interesante esto, ¿no? Porque esta escena del caos, como la no diferenciación, caos significa también bostezo. Interesante esa etimología griega. Un bostezo antes de que algo emerja. En el Génesis de la Biblia también tenemos algo indiferenciado, ¿no? Que luego aparece la palabra como luz, o la luz en la palabra para abrir esas tinieblas. Ese tiempo anterior a la luz, las tinieblas, si recuerdan Mefístofe, cuando Mefístofe le dice al Fausto, yo soy anterior, o sea, está en el principio, porque él es la tiniebla. Entonces, antes que todas las cosas, caos, y después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el Tártaro,
sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa. Y después, Eros. Esto es importante, porque Eros es un dios primigenio, primordial. Este va a ser el tema del banquete de Platón, por eso le digo que es importante. Platón lo va a reducir a un semidios, no a un dios primordial. Ese es otro tema. Yo voy a ir enunciando cosas, las voy a dejar dejándolas abiertas para que después indague el que le interese. Entonces, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y de todos los hombres domina la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. Y de Caos, ¿no? Acá Caos lo da como un principio femenino, Gea es otro principio femenino, ¿no? De Caos nacieron Erebo y la negra Nix, y de Nix, Éter y Hemero. De ellos nacieron, tras unirse a Erebo. Es decir, Caos tuvo hijo con su hijo, Caos, con Erebo. Y de ellos nacieron, ¿no? Nacieron de Caos y Erebo la negra Nix y Éter, la negra noche, y el éter, el aire. Incesto, la lucecita roja. Y primero Gea parió a su igual en grandeza, a Urano estrellado. Urano. Gea parió a uno igual, ¿sí? A Urano estrellado, con el fin, o sea, lo parió con el fin de que la cubriese por entero y fuera una morada segura para otros dioses dichosos. O sea, para su descendencia, ¿no? El estilo poético de Hesíodo. Otro incesto, dos hermanas, Caos, Gea. No dice acá. Uno puede suponer que el tercer principio, Eros, tiene algo que ver. Uno puede suponer, pero acá no dice, digamos, acerca de los padres. Sí dicen las madres. Un principio materno como principio fundante. Eso siempre es muy importante porque se lee, digamos, una estructura mítica, una cultura, cuál es el principio fundante. El principio puede ser masculino, femenino o andrógino. Entonces eso después organiza lo social. ¿Sí? El principio organiza lo social. ¿Y cuál es este principio, digamos, no? Entonces tenemos el principio femenino y tenemos el incesto, ¿no? Estoy diciendo esto para llegar a Edipo. Miren a dónde me fui, a la cosmogonía, ¿no? Al origen me fui. Todo origen es una ficción, pero de eso tenemos que hablar. Y luego tenemos que pasar a los espartoi, siglos después, ¿no es cierto? No voy a hacer todo el proceso de la descendencia, de los hijos de Gea, y demás, ¿no? Las tres grandes referencias, digamos, a los dioses, hasta llegar a los dioses, o sea, los dioses, estos dioses primogenios, los titanes, y luego los dioses civilizadores, los del Olimpo, que son los que se conocen actualmente cuando se referencia a los dioses griegos. Eso lo dejo para el otro año, Historia de la Cultura y Mitología. Tengo un libro que publiqué el año pasado, donde yo trabajo los textos clásicos de Freud, Totem y Tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de una ilusión, y El malestar en la cultura, y Moisés y el monoteísmo. Esos textos los trabajo. Después, si a ustedes les interesa, se lo pasamos virtual. Pero lo trabajo el año que viene yo. Pero siempre hay alguien que a lo mejor esté interesado, pueden indagar. ¿Quién son los espartoi? Esto se lo estoy leyendo, los espartoi, del Diccionario de Mitología Griega y Latina. Pierre Grimard. Si alguien quiere buscar ese diccionario, es muy útil. Yo tengo cierta afección por los diccionarios, me gusta leer los diccionarios.
diccionarios de mitología, de simbología, bueno, diferentes diccionarios, ¿no? En diccionarios egipcios, o sea, los diccionarios porque ayudan, digamos, a que uno se detenga en determinadas palabras. Lo tomo como un ejercicio, un gusto. Entonces, los espartoi son los hombres sembrados. Los espartoi son los hombres sembrados, son los que nacieron de los dientes del dragón muerto por Cadmo, que es un antecesor, ¿sí?, de Layo, por lo tanto, de Edipo. No voy a contar la historia de Cadmo, porque un mito se liga a otro mito. Es todo un tejido los mitos, no es que solamente es un mito. Con uno solo no entendemos mucho. Tenemos que ver todo el tejido y la historicidad. Yo le estoy haciendo un salto, le estoy mostrando el origen y cómo está el incesto en el origen, ya instalado, digamos, en esa cultura, y cómo eso después se reproduce en diferentes momentos. Estoy tomando un momento de varias generaciones anteriores a Edipo y a Layo, que fueron los primeros que gobernaron y que fundaron Tebas. Ahí está la figura de Cadmo, ¿no? Quien fue ayudado por los espartoi. Los espartoi eran los dientes de un dragón, ¿sí? Ahí hay toda una cuestión heroica en relación a este dragón, y esos dientes de dragón él los sembró en la tierra, Cadmo, los sembró en la tierra. Es una metáfora. Algo sembrado en la tierra que remite, ¿sí? Remite a esto de engendrar, ¿no es cierto? Es una semilla sembrada. Me acerco más con la metáfora. Entonces, son hijos, ¿sí?, de una madre, digamos, ¿no?, sembrados, ¿sí?, de nuevo sin padre. No hay padre al principio, no hay padre acá y no va a haber padre después, más adelante. Le estoy marcando esto porque esto después lo voy a tratar de trabajar en el otro video con lo que el psicoanálisis trabaja como el nombre del padre, ¿sí?, que no tiene que ver con cuestiones ideológicas, tiene que ver con cuestiones simbólicas, estructurales, que voy a tratar de explicársela porque es muy difícil explicar cuando una cultura está muy tomada por un tipo de representación imaginaria que domina la cultura. Entonces una palabra desencadena ya una emoción, ¿no? Y si desencadena una pasión, ya es imposible ingresar con lo simbólico, porque la pasión rechaza lo simbólico. Entonces, si una palabra desencadena una pasión y esa pasión del ser tiene que ver con el odio o tiene que ver con la indiferencia, ya no tenemos mucho que hacer. Por eso es tan difícil la transmisión. Por la pasión es tan difícil la transmisión. Y por eso es tan favorable la transmisión, por la pasión. Pero si es la pasión del amor, nos lleva a la transferencia para el aprendizaje. Pero si es la pasión del odio, se quiere destruir y matar al que está anunciando algo que genera odio, en el que lo mueve la pasión. O desinterés, ¿no? Ignorarlo totalmente. Los espartoi, o sea, Edipo es un espartoi en su filiación. Bien, ahora vamos a ir directamente al mito. En el mito también está referenciado otro mito. Se lo tengo que leer, porque no hay otra manera más que a la letra. Mientras tanto yo me voy a detener y voy a hacer observaciones. Dice, los mitos griegos de Robert Graves. Layo, hijo de Latdocon, se casó con Yocaste y gobernó en Tebas. Afligido por no tener hijos durante largo tiempo, consultó en secreto con el oráculo de Delfos. Yo me voy deteniendo. El oráculo de Delfos, ¿no?, donde está la famosa pitonisa. Al oráculo solo podían asistir, ¿sí?, reyes, príncipes o generales. ¿Sí? Generales, es decir, quienes tenían en sus manos el destino, ¿sí?, de otros.
el destino de todo un pueblo, de toda una ciudad. Eso solamente hablaban con los dioses a través de las pitonisas. O sea, el oráculo no era popular. Es decir, voy a consultar el oráculo. No. Solamente, digamos, aquellos que le podían pagar también, porque había que ofrecer oro, digamos, ¿no? Para que la pitonisa. Bueno, se me vienen otras asociaciones que me abstengo. El cual le informó que esa aparente desgracia era un beneficio porque cualquier hijo nacido de Yocasta sería su asesino. En consonancia, repudió a Yocasta, aunque sin darle explicación alguna de su decisión, cosa que le ofendió a ella de tal modo que después de hacer que se emborrachara, consiguió, digamos, ¿no?, llevarlo hacia sus brazos, ¿no?, y engendrar con él. Una estrategia de Yocasta. También hay que hacer una referencia ahí anterior, digamos, que no la toma... no la toma Robert Graves. Y que lo que se va a desencadenar, este mito termina en una tragedia, es un drama que va hacia una tragedia. Hay mitos que el drama es resuelto, porque hay la intervención de una terceridad. Y ahí aparece nuevamente el nombre del padre, que después lo vamos a trabajar. Acá no, en este no, es decir, es derecho hacia la tragedia. Pero la tragedia, es decir, no la lleva adelante por un acto propio Edipo. El mito originario, este es un recorte que hace, que repite Rubén Graves. El mito originario dice que esto es consecuencia de un acto anterior. ¿Cuál es el acto anterior? Layo visita un reino vecino, cuyo rey es Pelope, y el cual tiene un hijo púber, ¿no?, del cual se enamora Layo, pero este niño lo rechaza, entonces él lo violenta, ¿no? Ante esa violación que comete, él infringe dos leyes. Una en relación de lo humano, por el acto de violencia que comete, y otra en relación a los dioses. En relación a los dioses, porque hay una ley que tiene que ver con el anfitrión, donde aquel, digamos, que es recibido, merece, digamos, tener el respeto por quien es su anfitrión, y el anfitrión merece, digamos, conservar el respeto a quien recibe. Caso contrario, digamos, está ofendiendo a los dioses. Y si ofende a los dioses, el ofendido, ¿no?, puede reclamar ante la divinidad un castigo, ¿no?, castigo por este acto, digamos. Entonces, Pelope, como no tenía la fuerza suficiente para invadir y afrontar a Layo, reclama a los dioses castigo, ¿no?, por este acto que fue ofensa directa a los dioses, más allá, digamos, de en la falta, digamos, que comete, digamos, ¿no?, hacia el propio niño y hacia el padre del niño. Eso es lo que desencadena. O sea, que Edipo de alguna manera aparece como alguien que va a llevar adelante, ¿sí?, lo que los dioses deciden, con el apoyo de las parcas, por supuesto, que ahora van a intervenir. Cuando 9 meses después Yocasta dio a luz un hijo, Layo lo arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un clavo, se los ató uno al otro y lo dejó abandonado y colgado en el monte Citerón. Esto es importante también, porque el nombre de Edipo etimológicamente en griego significa pies hinchados, ¿no? Hay un acto ahí que se inscribe en el cuerpo y en el destino de ese niño y también de este padre biológico, digamos así, ¿no? No función padre, un padre biológico. Pero las parcas habían decidido que ese niño
llegar a la vejez. Un pastor corintio, que es el reino vecino a Tebas, lo encontró, le llamó Edipo porque sus pies estaban deformados, ¿no? Esta es referencia que yo les doy. Las heridas hechas con el clavo formaron sus pies. O sea que es algo que él portaba. Había algo de la deformación que Edipo portaba, según el relato, estoy leyendo el relato. Y lo llevó a Corinto, donde el rey Pólipo reinaba en aquel momento, ¿no? Una versión que es interesante dice que, bueno, la reina no podía tener hijos, entonces lo adopta como propio. Acá hay otra versión, pero esa me parece más interesante. Lo adopta como propio y no le revela que es un hijo adoptado, sino que lo cría como propio. ¿Por qué hace eso esa reina? Es el mismo acto que hace Yocasta de alguna manera en esto de querer engendrar un hijo, porque la ley en ese contexto era así. El destino de un pueblo estaba en la fertilidad de la reina. Si esa reina no era fértil, esa infertilidad se extendía a toda la población y a las tierras sobre todo, ¿no? A la agricultura y a todo lo que tenía que ver desde la agricultura a la ganadería. Por lo tanto, digamos, estaba obligada a la fertilidad. También implicaba la gracia de la divinidad, tener la fertilidad, porque la fertilidad estaba ligada a las diosas, sobre todo a Demeter, la gran madre de la fertilidad. Esto es interesante porque también se toca con este tema con los judeocristianos, ¿no? Con los judaicos principalmente, que no quiero avanzar mucho con eso por los tiempos actuales, porque mucho no se puede hablar de esas cuestiones antiguas, porque son pensadas desde otros lugares ahora y no se puede hacer la diferencia que estamos hablando de un tiempo anterior, de una época anterior, de siglos anteriores, de mitos y representaciones. Es todo tan difícil ahora. Sigo con la lectura. Dice, un día, habiéndole vipureado un joven corintio, diciéndole que no se parecía lo más mínimo a sus padres, a sus supuestos padres, Edipo fue a preguntar al oráculo de Delfo. Ahí va Edipo a preguntar. Es un príncipe, ¿no? Por eso va a preguntar. ¿Qué era lo que le reservaba el futuro a él? ¿Qué le reserva el futuro a él? ¿Qué le reservan los dioses a él? El futuro tiene que ver con los dioses. El oráculo le dice, aléjate del altar desdichado, lo repudia. Y esto le grita a la pitonisa con repugnancia. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre, dice la pitonisa. Así. Así mediación. Así. Como Edipo amaba a Pólipo y a Peribea, que era la mujer de Pólipo, o sea, la reina, la madre adoptiva de Edipo, y no deseaba causarle un desastre, decidió inmediatamente no volver a Corintio. Pero sucedió que en el estrecho desfiladero entre Delfis y Deulice se encontró con Layo, es decir, era un camino muy angosto, y se encuentra con Layo, que iba en un carro y él iba a pie. La costumbre de la época, no está escrito acá, lo señalo porque es importante, la costumbre de la época que el que tenía mayor jerarquía pasaba, cuando los caminos eran estrechos, ¿no? Tenía derecho de pasar y el de menor jerarquía tenía que correrse a un costado. Edipo es un príncipe, se siente príncipe, no sabe que el otro es el rey. Entonces, por lo tanto, no quiere correrse, piensa, digamos, que es el otro que tiene que correrse, ¿no? Hay una disputa ahí. Quien Layo entonces le ordena ásperamente, o sea, de mal modo, que salga del camino y que lo deje pasar, que deje pasar a su superior, ¿no? Esto que yo le decía antes. Se debe explicar que Layo iba en carro y Edipo iba a pie, ¿no? Y Edipo entonces replicó que no reconocía más superiores que los dioses y sus propios padres, ¿no? Juega con ironía, ¿no? Relato, y sus propios padres, o sea, los padres de crianza, digamos así, ¿no? Los padres simbólicos, no este padre biológico ligado a eso imaginario para decirle los registros, y el padre real, ¿no? Ese padre que es la divinidad.
Tanto es peor para ti, le dice Layo, y le ordenó a su cochero Polifonte que siga adelante. Una de las ruedas magulló el pie de Edipo, nuevamente el mismo acto. ¿Recuerdan los clavos en los pies? Él queda deforme de alguna manera y ahora la rueda sobre los pies, ¿no? Segundo movimiento. Quien Edipo entonces, impulsado por la ira, ¿no?, mata a Polifonte con la lanza, o sea, el cochero, ¿no?, luego lo derriba Layo, quien cayó al camino enredado en sus riendas, se enredó en las riendas. ¿Y qué hace Edipo? Fustiga a los caballos para que lo arrastren, ¿no? Y muera arrastrado. Esto es una metáfora, porque la representación griega, las pasiones, digamos, el cochero, digamos, los caballos, el carro, el cochero, carro, caballo, hacían un juego para señalar las pasiones como los caballos, ¿sí? El cochero, digamos, como aquel que tiene que llevar las riendas y poder controlar sus pasiones. Entonces, de alguna manera está diciendo el relato que Layo, en verdad, su destino, ¿sí?, al no poder controlar sus pasiones, el acto anterior de la violencia sobre el muchacho, lo llevó, digamos, a la tragedia. Él mismo causó su tragedia. Pero bueno, va a causar también la tragedia de Edipo, ¿no? Porque el castigo continúa hasta la tercera generación. El castigo va a ser en Layo, en Edipo y en los hijos de Edipo varones. Los castigos son sobre los hijos varones hasta la tercera generación. La misma estructura la tiene la cultura judaica y la cultura islámica. Tampoco voy a profundizar en relación a esto, porque hacia los varones y no hacia las mujeres. Continúo. Entonces, Layo se estaba dirigiendo al oráculo para preguntarle cómo podía liberarse a Tebas de la esfinge. O sea, ya está ubicada la esfinge ahí, en esta escena. De alguna manera la esfinge ya está interviniendo, digamos, ¿no? Layo iba hacia el oráculo de Delfos para preguntar cómo me libero de la esfinge porque estaba causando desastres en Tebas. Este monstruo era hijo de Tifón y de Quigna, según dicen algunos, también podría ser del perro Ortrop y Quimera, y había volado a Tebas desde la más distante Etiopía. No voy a hablar de los ancestros de la esfinge, pero también la esfinge está ligada al incesto. Se la reconocía fácilmente por su cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila, ¿no? Esto, digamos, estos elementos también son una metáfora. Cada elemento dice algo en esa constitución y nombra algo en relación de esto femenino en cómo está representado acá, que no lo voy a trabajar acá. En otros tiempos lo trabajaba. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hera había enviado recientemente a la esfinge para castigar la ciudad de Tebas porque Layo había raptado en Pisa al niño Crisipo. Acá aparece de nuevo Crisipo, aparece como un niño. Esto que yo les mencioné, ¿no? La falta de Layo. Y ahí aparece, ¿no?, nuevamente los dioses interviniendo, ¿no? Habíase instalado en el monte Ficcio, cerca de la ciudad, y proponía a cada viajero tebano que pasaba por allí un enigma que le habían enseñado las musas. ¿Qué ser con solo una voz tiene a veces 2 pies, a veces 3, a veces 4, y es más débil cuanto más tiene? Es más débil cuanto más tiene. A los que no podían resolver el enigma, los estrangulaba y los devoraba, ¿no? La estrangulación, acá no hace referencia, pero bueno, llevaba un lazo, ¿no? Otra referencia de esto agrega, los detalles siempre son importantes. Llevaba un lazo en la cintura
le lanzaba el lazo, tenía un nudo corredizo. Ese nudo corredizo permitía apretar el lazo y estrangularlo. Este detalle se repite con las sirenas. Las sirenas también llevan un lazo con un nudo corredizo, pero es una metáfora. ¿Cuál es el lazo con el nudo corredizo en la sirena? El canto. ¿Cuál es el lazo con el nudo corredizo en la esfinge? Se lo dejo que lo investigue usted. Tampoco le puedo decir todo, ¿no? Y se los devoraba, ¿no? Y entre estos infortunados estaba Hemón, el sobrino de Yocasta, ¿no? A quien la esfinge hizo un acto sangriento. Acá no dice qué es lo que hizo, pero hay algo sangriento ahí como una escena para que infiera al lector qué es lo que sucedió. Que seguramente eso fue lo que más movió a Layo a ir a indagar cómo resolver esto, ¿no? Edipo, quien se acercaba a Tebas inmediatamente después de haber matado a Layo, adivinó la respuesta. El hombre, en verdad, no adivinó nada, Edipo, porque esa respuesta es la pregunta. Yo lo trabajo en el texto de epistemología, mitología y psicoanálisis, pueden buscar el texto, yo trabajo este punto, digamos, ¿no? Es decir, que ahí donde se piensa que se responde, en verdad es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es un hombre? ¿No? En esto de la posición, ¿no? Cerca de esta posición. O de lo genérico, del hombre como genérico. ¿Qué es el hombre como genérico, ¿no? Incluye lo femenino y lo masculino. Podemos interpretarla de diferentes maneras, ¿no? Entonces, Edipo tenía dos posibilidades, ¿no? Si la esfinge o la madre, y acá vemos hacia el camino que toma Edipo. No voy a profundizar esto tampoco porque ya lo he trabajado, está en ese artículo, si a alguien le interesa ir hacia ese artículo. El hombre, ¿no? Contestó, porque se arrastra a gatas cuando es niño, se mantiene firmemente en sus dos pies en la juventud y se apoya en un bastón en la vejez. La esfinge mortificada saltó desde el monte Ficio y se despedazó valle abajo. En vista de esto, los tebanos, agradecidos, aclamaron a Edipo como rey, ¿no? Y se casó con Yocasta, ignorando que era su madre, ¿no? Hay algo ahí, supuestamente, de la pasión de la ignorancia, del desconocimiento, ¿no? Esto del deseo inconsciente, ¿no? Trabajado después por el psicoanálisis, ese deseo inconsciente, ¿no? Que lleva hacia un destino posible. Quien no está advertido puede que se encuentre con la tragedia, ¿no? Cuidado con lo que se desea. Entonces, una peste invadió a Tebas. Cuando se consultó una vez más al oráculo de Delfo, contestó el oráculo, ¿no? Expulsad al asesino del Layo. Es decir, aparece la peste. La peste es consecuencia de una falta muy grave, ¿no? En los tiempos actuales, la peste, en los tiempos actuales, la pandemia, si estuviésemos en un contexto con este tipo de lectura o si la religión conservara lo sagrado, diría que es por la falta. Hay algo del orden de la falta de la humanidad que tiene esto como consecuencia, ¿no? Lo genera el mismo hombre, así como Layo genera esto de que no puede manejar con sus riendas estos caballos, las pasiones, bueno, algo de eso, ¿sí? Hace, digamos, esto que está sucediendo. Pero bueno, esas categorías de análisis ya se han perdido. Entonces, Edipo, que no sabía con quién se había encontrado en el desfiladero, maldijo al asesino de Layo. O sea, era él mismo, ¿no? Maldijo al asesino de Layo y lo condenó a destierro. Él mismo se condenó a destierro, ¿no? Cuando sepa. El ciego es Tiresia, acá interviene un personaje muy importante, Tiresia, porque un adivino que vive varias generaciones. Ya vamos a ver por qué vive varias generaciones. El adivino más famoso de Grecia.
En esa época pidió a Edipo una audiencia. Algunos dicen que Atenea, quien lo había cegado, porque, bueno, ahí hay una historia en relación a Atenea, pero en verdad esa no es de las más favorables. Esta otra que les voy a relatar, sí. Y esta la toma el psicoanálisis, ¿no? Y la toma Jean Lacan. Otros dicen que en una ocasión en el monte Silena, Tiresias había visto a dos serpientes en el acto de acoplarse. Cuando ambas le atacaron, las golpeó con su bastón y mató a la hembra. Inmediatamente Tiresias se convirtió en una mujer y llegó a ser una ramera célebre durante 7 años. Durante 7 años se repite la escena, se lo estoy abreviando, se repite la escena y mata, ¿sí?, al macho, ¿eh?, ¿no?, al serpiente macho, y recupera la virilidad. Eh, Luego hay un poco más de descripción que lo voy a obviar para no ser tan largo este video. Las mujeres, bueno, otros, bueno, dicen que se lo voy a narrar más, ¿vale? Hay una disputa entre Hera, ¿sí?, y Zeus. Hera, bueno, siempre lo querellaba a Zeus por su infidelidad que tenía. Hera y Zeus eran hermanos. Otro tema del incesto, ¿no? Lo querellaba, digamos, en unas versiones, en otras no, pero vamos a tomar esa del incesto porque, bueno, nos favorece. Y entonces tiene un acto de soberbia. Zeus le dice, bueno, pero ¿por qué, digamos, me querellás de esta manera? Digamos. Y entonces ahí le dice, si ustedes siempre gozan más que nosotros, como diciendo, nosotros solo somos un instrumento. Y ahí ella se enoja y lo vuelve a querellar más. Entonces dice, bueno, la única posibilidad de resolver esto es buscar a alguien que pueda arbitrar, ¿no? Un recurso muy común en Zeus, ¿no? Buscar un tercero, ¿no? Lo mismo sucedió cuando lo buscó a París y semejante desastre se desencadenó después con la guerra de Troya, que fue la guerra en verdad entre las diosas, ¿no? Entre Afrodita, por un lado, defendiendo a los troyanos, y Atenea y Hera con los griegos. No, tampoco voy a relatar ese mito, ¿no es cierto? Entonces van a preguntarle a Tiresias que pasó por las dos naturalezas, ¿no? Acá voy a leer, le dice Zeus, las mujeres, por supuesto, gozan con el acto sexual infinitamente más que los hombres. Qué tontería, replicó Hera. Sucede exactamente lo contrario y lo sabes muy bien. Tiresias, llamado a arbitrar la disputa con su experiencia personal, desde su experiencia personal, declaró, si en 10 partes divides el amor en el placer, a los hombres va una, a los hombres va una y 9 a la mujer. Esto después es trabajado, digamos, por Jacques Lacan en relación al goce, ¿no? 9 le corresponde a la mujer y una al varón. En toda la teoría que tiene que ver con la sexuación. Le va a llevar algunos años llegar a ese punto. Pero es para señalarle cómo, digamos, los mitos sirven como apoyo y como referencia para después retrabajarlo, sobre todo en el campo del psicoanálisis. La sonrisa triunfante de Zeus exasperó de tal modo a Hera que lo cegó a Tiresias. Pero Zeus le compensó con la visión interior y con una vida que abarcó 7 generaciones. 7 generaciones, no sé, yo dije que eran 3. Bueno, son 7, según la escritura acá.
Tiresias vuelve, digamos, hizo como un paréntesis haciendo referencia a esto de por qué Tiresias atraviesa toda esta historia, ¿no?, de los mitos y por qué tiene la visión. Tiresias se presentó en la corte de Edipo apoyándose en el bastón de madera de cornejo, el tema de la madera también es importante, que le había dado Atenea, y le reveló a Edipo la voluntad de los dioses, que la peste cesaría solamente si un hombre sembrado, lo Espartoi, lo que mencioné antes, de esta descendencia, pero él también, Edipo, también es de la misma. Si un hombre sembrado moría en beneficio de la ciudad, se sacrificaba. El sacrificio humano era parte de este contexto también, ¿no? El padre de Yocasta, Meneceao, uno de los que había brotado de la tierra, ¿no?, cuando Cadmo se lo sembró con los dientes de la serpiente o del dragón, se arrojó inmediatamente de las murallas y Tebas elogió esa abnegación cívica. Tiresia anunció luego: Meneceo ha obrado muy bien y la peste cesará, pero los dioses tienen en consideración a otro de los hombres sembrados, ¿no?, Edipo. Uno de la tercera generación, pues ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Sabed, reina Yocasta, que ese hombre es tu marido. Tu hijo es tu marido. Tu marido es tu hijo. Al principio nadie quiso creer a Tiresia, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta de Pilibea, o sea, por una carta de la reina vecina, o sea, de Corinto, revelando que Edipo es adoptado, no es hijo propio. Y Yocasta, ante esta revelación, se ahorcó. Se ahorcó. Hay un detalle que acá no está, que está en otro mito, que dice que se ahorcó con sus propias trenzas. Y ahí volvemos a la repetición. Las riendas, que no pudo manejar Layo, las propias trenzas, reintegró su producto, ¿no?, diría psicoanálisis, ¿no?, con sus trenzas, ¿no?, se cuelga. ¿Y qué hace Edipo? Acá dice que con un alfiler se quita los ojos, pero en otro mito, y esto es más interesante, dice con los usos, o sea, con el uso de tejer de su madre, de su madre esposa, de su esposa madre, ¿no? Sí, con el uso con el cual se teje. Algunos dicen que atormentados por las erinias, ¿no?, que le acusaban, las erinias son las encargadas, digamos, de ejecutar la ley, que le acusaban de haber causado la muerte de su madre. Edipo siguió reinando en Tebas durante tiempo hasta que, esa es otra versión, ¿no?, pero en verdad fue expulsado él. Y fue acompañado en esta expulsión por su hija Antígona. Esta es otra historia, ¿no?, otro relato, otra tragedia, y también la figura de Antígona es muy importante para el psicoanálisis, la va a retomar Jacques Lacan. Dice Edipo, al final se llega a Colono, en Ática, donde las erinias, que están ahí en un bosquecillo, lo matan, ¿no?, le dan muerte. O sea, lo siguen, lo atormentan, la eriña atormentan hasta que, bueno, le dan muerte. Bueno, no quiero continuar porque creo que ya he hablado suficiente. Entonces, en otro video voy a trabajar el tema, digamos, simbólico, más simbólico, la articulación más simbólica. Creo que les referencié la fuente, les di suficientes indicios para pensar, les señalé, un poco de alguna manera le indiqué cómo se trabaja cuando uno quiere indagar sobre un mito, la necesidad de buscar en qué cultura está, situarlo en relación del contexto de la cultura, y después del tejido de los mitos que los rodean, que yo no puedo nombrar a todos porque, bueno, no podría, tendría que hacer mucho tiempo análisis solo de eso, nada más. Pero bueno, ya continuamos, digamos, con el esfuerzo. Aquellos que me quieran acompañar, ¿no?